Muy bien, continuamos con el tema que nos compete en esta mañana, que hablamos y dijimos al principio que vamos a estar hablando de la razón. ¿Y qué es el raciocinio? ¿Cómo podríamos definir raciocinio? Por supuesto no se trata de un jugador brasileño llamado raciocinio, sino que el diccionario dice que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada. Note que se entiende que es la facultad que la mente tiene para entender, razonar y bajo eso tomar decisiones. Y este concepto está en todas partes. Está desde los gobiernos, está desde las escuelas, está dentro de las familias y también puede estar dentro de las iglesias. Y no es algo de la vida moderna que para algunos va evolucionando, sino que esto ha sido desde siempre, porque esto de la razón es nuestra lucha constante entre lo carnal que podemos encontrar en nuestra vida. Algunos se asombran por las guerras que hay en el mundo, pensamos en Rusia, en el conflicto ahí con Ucrania, que a su vez, bueno, por ahí tiene un conflicto ahí con Estados Unidos, y cuando escuchamos palabras de Estados Unidos y Rusia nos ponemos un poquito de miedo, ¿no? Pero en realidad tenemos en luchas también espirituales en nuestra vida, tenemos en luchas en nuestra mente, en nuestro corazón, y no tenemos que ir tan lejos a otros países para darnos cuenta que sí hay una lucha y muchas veces tiene que ver con esto del raciocinio humano. Pero ¿por qué la razón puede ser un conflicto para mi vida? ¿Por qué se puede dar como un conflicto para mi vida? Y vamos a buscar tan solo un ejemplo que es muy conocido. Quise poner este ejemplo porque es muy conocido. Si vos sos un lector de la Biblia, lo vas a conocer. Si no sos un lector de la Biblia, también lo vas a conocer. Y probablemente si no lees nunca la Biblia o estás aquí, nunca creíste en nada, probablemente hayas escuchado esta historia. Entonces vamos a leer esta historia rapidito, fue algo elegida a propósito. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: con que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto que van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Entonces fíjense este conflicto muy conocido y lo vamos a separar. Primero tenemos la serpiente que les habla y los invita. Por supuesto, la serpiente en este caso es el enemigo, es el diablo en esta historia. Por otro lado tenemos a la mujer que le dice las leyes de Dios al diablo, ¿no? Bueno, le repite, no, bueno, Dios no nos permitió esto. Y tercer punto, también la serpiente miente y le engaña a Eva. ¿Entienden? En este caso, la serpiente le miente y le está engañando a Eva. Y por número 4, la mujer decide tomar una decisión y come. No fue obligada, sino que inducida a escoger. Por un lado, la lucha que tenemos constantemente con el enemigo que nos dice a diario: es mejor tomar esta decisión. Y es como un motorcito que constantemente está como activo. De hecho, la humanidad, en los libros de lectura se habla del pensamiento libre. Somos libres pensadores. Ya nadie nos puede decir qué hacer o qué decisión tomar. Para eso tengo mi propio pensamiento. A veces no en todos los casos, ¿no? Pero en muchos sí, cuando una mujer o un hombre decide abandonar esa relación matrimonial, lo hace basado en ese razonamiento, ¿no? Llega a esa idea de que esto es lo que debe hacer. Entonces, ¿cómo yo decido casarme con esa chica o ese chico? ¿Cómo decido, no sé, entablar un negocio o meterme con tal persona? ¿Cómo decido si quiero ser varón o si quiero ser mujer? Bueno, el raciocinio está en muchos de estos casos. Y como digo, el raciocinio ahora está en los libros, en grandes pensadores o en movimientos de derecha, movimientos de izquierda, blanco, rojo, el que sea. Cual manual para tu cerebro te dice cómo llevar a cabo tu raciocinio. Lo podés encontrar en todos lados. Pero volvamos al caso de Eva para entrar bien en este punto. Eva peca usando la razón. Por un lado, cual manual de la vida, el diablo le introduce esta idea. Y la otra parte la pone Eva.
su propia decisión, no fue obligada, sino que llega a su propia conclusión, basado a lo que alguien le dijo, ¿no? En este caso el enemigo. Hace justamente lo que dice la definición, la facultad de razonar para tomar una decisión. Pero aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué pecó Eva? ¿Por qué es que pecó Eva? La historia original, nos dirá que porque no obedeció a Dios. Pero hay algo que es más profundo que solo decir o enseñar eso. ¿Por qué algo que Dios nos dio como habilidad llega a ser un pecado? Si así Dios me creó, ¿no? ¿Entienden lo que estoy queriendo plantear? Supone que somos creados a la imagen de Dios. Entonces el raciocinio no es algo que lo inventó el ser humano, no es algo que lo inventó Satanás o tu papá o tu mamá. Fue Dios. Entonces, ¿cómo puede ser un pecado o el pecado de Eva haber usado la razón si en realidad quien nos creó con la capacidad de razonar fue Dios? ¿Cómo puede eso hacerme culpable? ¿Cómo pudo haber hecho culpable a Eva eso? Así me creó Dios. Bueno, uno parece, que se haga cargo Dios. Dios me dio esta capacidad de razonar. Pero aquí está la clave de todo esto. Existe la razón humana y existe una razón superior que es la divina. Hay un raciocinio que es superior a cualquier pensador o ser humano, y es aquel que nos creó. Eva usa su razonamiento, que fue dado por Dios, por supuesto, pero no lo usa en consonancia con el razonamiento de Dios. La inteligencia muy superior que Dios tiene para con nosotros, para con el hombre, le decía: no comas de ahí, porque yo sé lo que te hará. Yo sé lo mal que te hará. La mujer se desvía del pensamiento de Dios y usa su propio pensar y decide lo contrario. Y claro, eso trajo consecuencias, ¿no? Santiago nos pregunta, ¿cómo nacen las guerras? Y se responderá el mismo Santiago: por el corazón del hombre. Un país decide, velando por sus propios intereses, que invadir a otro país es lo que debe hacer, y viceversa también, por sus propios razonamientos. Pero la segunda parte es la que nos olvidamos, porque no solo somos imagen en lo físico, sino que también lo somos en lo espiritual. Es por eso que tenemos una lucha constante entre mis pensamientos diarios versus lo espiritual. Es por eso que tantos discípulos del Señor hablan de la lucha de la carne y lo espiritual. ¿Y quién ganará esa guerra? Y es ahí donde muchas veces se ha hablado del hombre espiritual, ser una persona espiritual, donde constantemente triunfa lo espiritual por sobre lo carnal. Hace muchos años, y esto suele pasar en muchas personas, uno decía, sé que tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a una reunión del estudio bíblico, una reunión de oración, y muchos dicen, pero si voy, tengo que dejar de hacer tal cosa. Si voy, tengo que gastar, X dinero para tomarme un colectivo. Si voy, pierdo tiempo con pasar con mi familia. Y eso se llama utilizar el raciocinio. Se llega a una conclusión. Podemos decir, una lógica. Si tengo, 10 y gasto 5, no me quedará mucho. Entonces, lo mejor será ir cuando tenga las cosas acomodadas. Puede ser dinero para viajar, puede ser mi tiempo para ir a ese lugar o ese espacio, tomar un tiempo con Dios, ¿no? Y notan lo que digo, cómo es esa lucha espiritual y carnal, la razón versus lo espiritual. Y siempre está la pregunta, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar ahí? Si voy a la reunión de estudio bíblico la semana, entonces, ¿cómo voy a descansar de mi trabajo? ¿Cómo voy a pasar tiempo con mi familia? La razón es lógica. Y hasta puedo aventurar y decir, tiene razón. Porque tiene razón, ¿no? Pero en el mundo espiritual eso tiene razón. En el mundo espiritual Dios hay toda una diferencia que se contrapone con mis pensamientos y mis conclusiones. Porque en el mundo espiritual podremos decir, ¿quién no ha salido más beneficiado la semana luego de venir a una reunión, ¿no? O tomar tiempo para orar o dedicar un tiempo para leer la Biblia. ¿Quién no ha salido más beneficiado después de haber tenido un tiempo con Dios? Siempre que uno pasa tiempo con Dios sale mejor de lo que empezó. Y lo repito, siempre que uno pasa tiempo con Dios sale mejor de lo que empezó. Entonces nuestra razón necesita sujetarse a esta razón superior. Porque la Biblia no te va a decir todas las decisiones para cada cosa, con nombre y apellido, pero sí te dará los principios bíblicos fundamentales para que puedas tomar tus propias decisiones, con una base, con una guía. Piensen en Jesús, Él se pone a orar toda la noche y los apóstoles durmiendo. ¿Ustedes creen que Jesús no pudo decir, no, yo
soy Dios, no necesito orar. Claro que no. Él también buscaba de Dios, aún siendo el Hijo de Dios. A veces la gente dice, uy, ¿por qué me va tan mal en la vida? ¿O por qué tengo tantos conflictos en mi hogar o mi matrimonio? ¿Cuánto buscamos a Dios? Pero entonces, ¿cómo lograr ser una persona espiritual? Si aún crees que no has logrado ser una persona espiritual, ¿qué puedo hacer? Y si sientes que ya lo eres, ¿qué puedo sumar? Pablo dijo una vez, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es decir, ya no están más mis pensamientos humanos, sino que ahora han sido superados por Cristo en mi vida. Entonces veamos. Vamos a ver otro caso, el caso de Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículos 5 al 6. Mateo 4, 5 al 6 dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Al igual que Eva, Satanás se aparece e intenta tentar. En este caso a Jesucristo. Vemos que Satanás usa la escritura para inducir a Jesús a lanzarse desde la cima del templo. Para el tiempo de Jesús, las sagradas escrituras ya jugaban un papel importante para la toma de decisiones. Sabiendo que Jesús es espiritual, se deja llevar por las escrituras. Si nosotros somos espirituales, también nos dejaremos llevar por las sagradas escrituras. El Salmo 119, 9 dice, ¿cómo un joven puede limpiar su camino? Y la respuesta es, con guardar su palabra. Y claro que si queremos ser espirituales necesitamos a la Biblia en nuestra vida. Entonces, ¿por qué Jesús no hizo caso a la escritura? ¿Por qué si es espiritual no obedeció a esto que sí estaba escrito? Y les contesto esto con otra pregunta. ¿Qué creen que pasa si usted no conoce la escritura? ¿Qué creen que pasa? ¿No? Tenemos en esta historia que el diablo le cita las escrituras y uno se pregunta, ¿no? Lo que les dije, ¿por qué Jesucristo no obedece a esto que sí estaba escrito? Y ahí está la cuestión, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros no conocemos las escrituras? ¿Qué creen que pasa, hermanos? Satanás manipula las escrituras para que Jesús caiga en la trampa. Pero la diferencia es que Jesús sí sabe las escrituras y contesta con la palabra, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es una cachetada para Satanás. Eso fue una cachetada. Una cosa es creer que sabes las escrituras porque las has leído muchas veces y otras conocer las escrituras. Muchos podríamos haber caído en la trampa. Bueno, si está en la Biblia, lo tengo que hacer. Y eso sería por no conocer bien las escrituras. ¿Cómo espero ser un hombre espiritual si no dedico tiempo a conocer la palabra de Dios? De esto hablo cuando digo que vivimos una lucha constante entre la carne y lo espiritual. Tomando como analogía las guerras, ¿qué hay en las guerras de ahora? Se ve toda clase de armamento, bombas de toda clase, pequeñas, ¿no? Pero muy destructivas, grandes y arrasadoras, misiles, balas de toda clase, tanques, barcos, aviones, hay drones, de todo, ¿no? Y eso pasa en las guerras. De la misma forma, y en un peor caso, porque estamos lidiando contra el diablo, ataca con todo su arsenal para destruir tu vida, tu familia, todo lo que tenga. Él usará todo lo que tenga para destruir tu vida. ¿Y estamos realmente preparados? ¿Me estoy convirtiendo en una persona que solo anda así por la vida, por el andar? Si yo fuera un boxeador y voy a pelear con otro boxeador, pero a mí me ponen una venda y al otro lo dejan con los ojos destapados, ¿cómo creen que va a salir la pelea? Y eso pasa cuando dejamos de lado lo que Dios quiere decirnos para nuestra vida. La escritura es la que ahora nos ayuda a batallar con el enemigo. Creer que no existe el enemigo porque no sos cristiano, porque no crees en Dios, es un error grande. El enemigo trabaja toda la semana para hacernos caer. ¿Y nosotros cuánto? ¿Una vez a la semana? ¿No creen que así se va a ganar una batalla? Luego dice que Satanás lo dejaría a Jesús, pero por un tiempo, el versículo 11 del mismo pasaje de Mateo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No, por un tiempo, dice. Por muy poco, porque los fariseos y los saduceos lo buscarían con la misma palabra para ponerlo a prueba nuevamente Jesucristo, ¿no? Y así que estaría constantemente el enemigo. Entonces, Jesús usa el conocimiento de las Escrituras para discernir, para tomar decisiones.
Entonces, si usted quiere lidiar con su familia, sea un padre o una madre, necesita discernir en profundidad con ciertos temas, está lidiando con problemas, no sé, de tus hijos, con tu marido, con gente del trabajo, con hermanos, bueno, con lo que sea, necesita sí o sí de este conocimiento superior. Existe la razón versus la razón superior, que es la del que nos creó. Yo puedo tomar mis decisiones basadas en mi razonamiento humano, pero hay un razonamiento que es superior y es el que nos conduce a las mejores cosas para nuestra vida. Si estoy atravesando momentos difíciles, confusos, necesito conocer de lo que Dios quiere decir para que no equivocarme y no tomar malas decisiones. El único que puede cambiar todo es Dios. Dios. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24:35? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras jamás dejará de existir. Ese problema económico que tenés y que piensas que no lo puedes resolver, tarde o temprano pasará, pero su palabra jamás va a pasar. Esa crisis que estás viviendo ahora, sea personal o familiar, en los miedos, las dudas que todo tenga, todo pasará, pero la palabra de Dios jamás va a pasar. A veces ponemos tanto énfasis en la política pensando que va a poder cambiar la realidad de un pueblo, en las personas. Hace años que la verdad que la política en el mundo no ha hecho grandes cosas por la humanidad, pero Dios sí ha hecho grandes cosas por la humanidad. Si no es por Dios, ¿dónde va a haber un cambio, ¿no? ¿Dónde se va a iniciar ese cambio? Es nuestra responsabilidad para que el país, para que el mundo cambie. No lo logrará la política, tiene que salir de nosotros el verdadero cambio. Dejen de apostar a cualquier cosa, ¿no? Dejen de apostar su vida y vayan por lo seguro, que es realmente Dios, ¿no? Entonces, la razón versus lo espiritual. La invitación para todos nosotros es ganar esa batalla constante con la ayuda de la palabra de Dios. Si hay cosas por cambiar y modificar en mi diario vivir, bueno, es buen momento para cambiarlo. Cambiar, tomar otra dirección. Hoy es el día. Podemos dejar estos cambios y no dejar, como dice la palabra, para mañana, sino que hoy es el momento, ¿no? Te aseguro que todo cambio que involucre pasar más tiempo en conocerlo a Dios te será de suma bendición. Hay una alabanza que dice: Él es nuestro refugio y tenemos que confiar. Confiemos en Él. Él nos va a dar la victoria en su palabra. Bueno, muy bien, espero que haya sido de ayuda para tu vida. Recuerda este tema acerca de la razón. Hemos aprendido en esta mañana acerca de la razón versus la razón espiritual. Una razón humana versus la razón espiritual divina, que es la de Dios, la que nos puede cambiar en todo tu ser. Bueno, vamos a escuchar un poquitito más de música y luego volvemos con algunos anuncios, algunas palabras finales y bueno, agradecerlos a todos por supuesto por siempre tener presente y escuchar estos temas. Cualquier cosa, como les digo siempre, están las grabaciones ahí que pueden escuchar. Bueno, ya volvemos.